Imagine un mundo en el que alianzas improbables configuran el destino de las naciones, en el que países aislados como Corea del Norte se convierten en piezas fundamentales de una guerra que parecía lejana. En Ucrania ya se ha definido como una batalla de resistencia entre dos vecinos. Pero, ¿qué decir cuando fuerzas de ultramar, como las tropas de Kim Jong-un, entran en el campo de batalla? Así es, los soldados norcoreanos están ahora codo con los rusos como una nueva e inesperada carne de cañón. ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta alianza? ¿Es un simple acto de solidaridad entre dictadores o una jugada de ajedrez en un juego mucho más complejo de lo que el mundo imaginaba? Para ellos, la presencia de estas fuerzas extranjeras representa una nueva capa de desafíos, mientras Occidente observa con preocupación. En medio de todo ello, usted debe estar preguntándose cómo afecta esto al futuro de la guerra en Ucrania y, lo que es quizá más importante, al futuro del equilibrio geopolítico mundial. En este vídeo, descubrirás cómo esta alianza entre Rusia y Corea del Norte puede cambiar las reglas del juego y cómo esta nueva carne de cañón puede afectar al desenlace del conflicto. Porque lo que viene a continuación te dejará cuestionándote hasta dónde puede llegar todo esto. La reciente llegada de tropas norcoreanas a Ucrania es un movimiento que ha llamado la atención en todo el mundo. Alrededor de 12.000 soldados fueron enviados por Rusia, creando un escenario único y sorprendente en la guerra de Ucrania. La audacia del apoyo de Kim Jong-un a Putin demuestra el nivel de compromiso que comparten ambos países. Para muchos, imaginar tropas norcoreanas en el frente europeo resulta casi surrealista. Pero en este contexto, no se trata solo de un movimiento diplomático. Es una clara estrategia para reforzar la resistencia rusa contra Ucrania. Como diría un mentor, en la guerra, las alianzas inusuales pueden ser tan poderosas como las tradicionales. La alianza con Corea del Norte representa un hito. Por primera vez, un tercer país pone su propio ejército en un territorio en conflicto en Europa del Este. Si lo analizamos, vemos que el objetivo va más allá del combate directo. La entrada de soldados norcoreanos permite a Rusia desplazar sus propias fuerzas a otras zonas críticas, creando un efecto de redistribución estratégica que favorece la expansión rusa. Sin embargo, esto no está exento de riesgos. Ambos países se enfrentan a retos de comunicación y logística que pueden complicar el avance. Para Rusia, contar con tropas norcoreanas supone además enfrentarse a una barrera de integración entre fuerzas que no comparten ni idioma ni experiencia en combate conjunto. Esto crea puntos débiles que pueden ser explotados por las fuerzas ucranianas. Los soldados que no entienden completamente el mando o las tácticas de sus aliados pueden convertirse en un punto débil, y en un escenario de guerra, estos fallos pueden ser fatales. Es casi como formar un equipo con jugadores que nunca han entrenado juntos. Y Ucrania, consciente de esta debilidad, seguramente vigilará cada movimiento, buscando resquicios para transformar esta supuesta ventaja rusa en una desventaja. La integración de tropas norcoreanas en el escenario ucraniano conlleva retos operativos que van más allá de las barreras idiomáticas. Imagínese intentar coordinar una operación de ataque cuando los soldados apenas entienden las órdenes. Es como intentar guiar a alguien por un camino desconocido. La falta de traductores competentes y la limitada comunicación entre las tropas rusas y norcoreanas pueden provocar confusiones fatales en el campo de batalla. Para Ucrania, cada fallo en la comunicación entre aliados es una oportunidad extra de crear una respuesta ágil y debilitar las líneas rusas. Pero los retos no se limitan a la comunicación. La inexperiencia de las tropas norcoreanas en el contexto de la guerra ucraniana es un problema que no puede ignorarse. La familiaridad con un tipo específico de combate o con las tácticas locales es esencial para la eficacia sobre el terreno. Los soldados norcoreanos, que tienen un estilo de entrenamiento diferente, pueden tener dificultades para comprender el tipo de resistencia y estrategia que adopta Ucrania. Para las fuerzas rusas, este factor puede requerir más supervisión y ajustes tácticos, lo que puede retrasar las operaciones y comprometer el progreso en ciertas regiones. Es interesante pensar que mientras Putin se apoya en estos aliados, también carga con el peso de un ejército que puede no responder como se esperaba. ¿Sentará la participación de tropas norcoreanas en Ucrania un precedente a seguir por otros regímenes autoritarios?
¿O impulsará a las naciones democráticas a unirse en la defensa de valores compartidos? Las respuestas a estas preguntas determinarán sin duda el futuro de la política mundial y el equilibrio de poder en los próximos años. Así pues, a medida que asistimos al desarrollo de este drama en el escenario mundial, resulta cada vez más evidente que hay mucho en juego y que los resultados son inciertos. ¿Cómo se escribirá este capítulo de la historia? ¿Será una historia de resistencia y unidad o de división y discordia? Las respuestas no solo están en manos de los líderes mundiales, sino también en los corazones y las mentes de quienes están en primera línea y de quienes les apoyan desde lejos. En esta intrincada danza de diplomacia y guerra, las decisiones que se tomen hoy resonarán en el tiempo, dando forma al mundo de las generaciones venideras. Mientras seguimos la evolución de los acontecimientos en Ucrania, mantengámonos comprometidos e informados, dispuestos a prestar nuestra voz y nuestras acciones a las causas en las que creemos. Y como siempre, si esta exploración te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más análisis en profundidad y actualizaciones sobre el panorama geopolítico en constante evolución. Juntos podemos mantenernos informados y marcar la diferencia, paso a paso. Para Ucrania se trata de una oportunidad para explorar posibles fallos y puntos débiles en las líneas. En guerras anteriores, hemos visto que los ejércitos mixtos sin unidad ni experiencia conjunta acaban generando más confusión que cooperación. Este escenario pone a Rusia ante un dilema. ¿Cómo organizar eficazmente esta alianza cuando cada error puede costar territorios y vidas? El objetivo estratégico de Rusia, al incluir tropas norcoreanas en el conflicto, es, por supuesto, liberar a sus propias fuerzas para que se centren en áreas prioritarias. Putin ha establecido un ambicioso calendario para retomar regiones cruciales de Ucrania antes de febrero, y esta nueva alianza parece ser una pieza importante para acelerar este plan. Con soldados norcoreanos cubriendo algunas de las líneas del frente, Rusia tiene la posibilidad de concentrar sus esfuerzos y recursos donde son realmente importantes. Sin embargo, esta estrategia también requiere que los inexpertos soldados norcoreanos lleven el peso de la línea del frente en territorio inexplorado. Además de la redistribución de fuerzas, la alianza también pretende reforzar la presión rusa en regiones más complejas, donde las fuerzas locales han sido eficaces. Putin sabe que para mantener la ventaja en la guerra de Ucrania, necesita soldados en cantidad y disposición. Esta estrategia de sobrecargar de tropas las líneas ucranianas crea incertidumbre sobre la capacidad de las fuerzas extranjeras para mantener el impulso. No es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad y familiaridad con el campo de batalla. Las tropas norcoreanas no siempre poseen lo necesario. Para Rusia, el reloj corre, y cada retraso en el cumplimiento de este calendario puede poner en peligro a los soldados rusos. Utilizar a las tropas norcoreanas como apoyo en zonas menos críticas puede ser clave para cumplir los plazos. Pero Ucrania es consciente de esta estrategia, y bien puede explotar en su beneficio la falta de experiencia y organización de los soldados aliados. Este juego de ajedrez de redistribuir, presionar y avanzar puede convertir esta alianza en un arma de doble filo para Rusia, dependiendo de cómo responda Ucrania a estos movimientos. A pesar de los retos, hay una habilidad de los soldados norcoreanos que no puede ignorarse: el intenso entrenamiento para operaciones en el terreno. La familiaridad que tienen con las zonas montañosas y accidentadas es un punto estratégico interesante para Rusia cuando hablamos de las regiones más difíciles de Ucrania, donde la geografía es un obstáculo tanto como el enemigo. Los norcoreanos pueden aportar una importante ventaja para avanzar en zonas complicadas. Es de esperar que esta experiencia sirva para intensificar la presión en lugares donde el terreno ofrece una resistencia natural. Adaptarse al clima y a las condiciones ucranianas no es tarea fácil. Las montañas norcoreanas difieren de las ucranianas en cuanto a clima, vegetación y condiciones del suelo, factores que pueden airear el rendimiento de los soldados. El terreno europeo no responde de la misma manera al entrenamiento que recibieron en Asia. Ucrania, conocedora de esta dificultad de adaptación, puede explotar estos matices locales para armar emboscadas o crear obstáculos inesperados. Es una auténtica prueba de resistencia en la que el conocimiento local se convierte en un arma poderosa. Para Ucrania, cada intento de los soldados norcoreanos
de asentarse en zonas montañosas, es una oportunidad de desafiar esta ventaja y convertirla en una trampa. Esto pueden hacerlo las fuerzas que conocen cada detalle del terreno, aprovechando su propia familiaridad para mantener firme la defensa. En un conflicto en el que cada detalle importa, incluso la habilidad en el terreno puede convertirse en un campo de batalla estratégico en el que la experiencia y la adaptación local marquen la diferencia. Muchos analistas han especulado con la posibilidad de que el verdadero papel de las tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania sea el de carne de cañón, una expresión dura, pero que resume el pensamiento que subyace a este movimiento. Con poca experiencia en combates de este tipo y una capacidad de comunicación limitada, estos soldados pueden ser utilizados para ocupar y distraer las defensas ucranianas, mientras Rusia concentra su fuerza en los puntos de mayor importancia. Esta estrategia es peligrosa y controvertida porque pone vidas en peligro sin garantías de éxito, lo que plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones de Putin. Esta posible distracción masiva puede presionar a Ucrania en múltiples frentes, obligándola a dividir sus recursos y su atención. Imagínese tener que luchar en múltiples frentes al mismo tiempo, con tropas extranjeras que, a pesar de su falta de experiencia, siguen representando una amenaza significativa. Ucrania sabe que cada uno de estos movimientos forma parte de una estrategia, y el uso de tropas norcoreanas puede estar lejos de ser un simple movimiento de volumen. Sin embargo, esta presión adicional crea más puntos de vulnerabilidad para ambas partes. La incertidumbre sobre la eficacia de estas tropas y su posible uso como carne de cañón también genera tensión psicológica entre las líneas ucranianas. ¿Son estos soldados meros peones? ¿O hay un plan más elaborado que están ayudando a ejecutar? Mientras Ucrania se defiende y observa, Rusia juega con la idea de que incluso los soldados de apoyo pueden ser piezas valiosas para debilitar la resistencia. Es una táctica audaz, pero conlleva grandes riesgos, dependiendo de cómo responda Ucrania a este movimiento inesperado. La participación de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania no es solo un movimiento estratégico para Putin, también refleja la compleja dinámica interna de Corea del Norte. Bajo el mandato de Kim Jong-un, el envío de tropas a un conflicto tan lejano plantea interrogantes sobre la motivación del líder norcoreano, que se enfrenta a desafíos económicos y sociales en su país. Para Kim, esta alianza con Rusia puede representar una oportunidad de reforzar su imagen de poder, como forma de distraer a la población de los problemas internos. Pero el coste de esto puede ser alto, especialmente si las pérdidas son significativas y empiezan a sacudir la confianza de la población en su régimen. La presión a la que se enfrenta Kim en casa es real, y su control sobre el país depende de su capacidad para proyectar fuerza y estabilidad. El envío de soldados para apoyar a Rusia le permite demostrar solidaridad con un poderoso aliado, pero este movimiento es también un riesgo calculado. Cada baja en el campo de batalla puede resonar dentro de Corea del Norte, donde las noticias sobre el conflicto se controlan cuidadosamente. Kim Jong-un sabe que necesita mantener alta la moral y que cualquier percepción de debilidad puede abrir resquicios en su gobierno. En un régimen tan estricto, incluso un error en la elección de alianzas puede tener consecuencias duraderas. Kim se enfrenta al dilema de mostrar fuerza sin comprometer los limitados recursos de su país. Rusia espera una contribución significativa, pero Corea del Norte no puede permitirse sacrificar un gran número de tropas sin consecuencias. La decisión de Kim puede tener graves implicaciones para el futuro de Corea del Norte, tanto a nivel nacional como internacional. En el juego de alianzas camina sobre una fina línea en la que cada decisión debe ser cuidadosamente considerada. ¿Será capaz de mantener el control interno mientras apoya una guerra que parece cada vez más alejada de sus propias prioridades? Ucrania, al observar la presencia de tropas norcoreanas, ve algo más que un simple añadido al contingente ruso. Ve una oportunidad estratégica para explotar los puntos débiles de esta inusual alianza. Con la experiencia que ha acumulado a lo largo del conflicto, Ucrania puede analizar y atacar los puntos vulnerables provocados por la falta de integración entre los soldados rusos y norcoreanos. La barrera idiomática, la falta de entrenamiento conjunto y la diferencia de tácticas convierten a estas tropas en un objetivo complejo pero prometedor. Ucrania sabe que presionando estos puntos débiles puede provocar confusión y desacuerdo en las líneas enemigas.
Además, el posicionamiento de estas tropas extranjeras en zonas sensibles crea una serie de posibilidades de contraataque para Ucrania. La presencia de soldados menos experimentados y con una comunicación limitada permite a las fuerzas ucranianas aplicar estrategias de emboscada y guerrilla, aprovechando el conocimiento que tienen de su propio territorio. La resistencia ucraniana puede utilizar drones, operaciones nocturnas y técnicas de sabotaje para debilitar estos despliegues. Para Ucrania, el objetivo no es solo ganar las batallas, sino desmoralizar a las fuerzas aliadas de Putin, creando un escenario en el que estas tropas se den cuenta de primera mano de la complejidad del conflicto. Por último, Ucrania también puede aprovechar la carga psicológica que la inserción de tropas extranjeras provoca entre los propios soldados rusos. Los soldados acostumbrados a combatir con aliados fiables pueden sentir la tensión de depender de tropas que no comparten los mismos métodos de combate. Para Ucrania, la presencia de tropas norcoreanas es una capa más en este conflicto ya de por sí polifacético, en el que cada movimiento se estudia meticulosamente. Ucrania, al observar a estas nuevas fuerzas sobre el terreno, sabe que su ventaja estratégica reside en la rapidez y la adaptación. Cada acción de contraataque es un recordatorio constante de que el territorio ucraniano se mantiene firme y, sea cual sea el desafío, una alianza entre Rusia y Corea del Norte no solo afecta al escenario bélico de Ucrania, sino que reverbera intensamente en el tablero geopolítico mundial. La presencia de tropas norcoreanas junto a las rusas señala un fortalecimiento de las alianzas entre regímenes que llevan mucho tiempo desafiando las normas y presiones occidentales. Para Occidente, esta unión es una advertencia, pues indica que Rusia está dispuesta a buscar aliados en cualquier rincón del mundo, aunque ello implique involucrar a países con políticas aún más radicales y aisladas. Esta alianza puede influir en otros países para que reevalúen sus posiciones y alianzas. El movimiento también genera una reacción en Occidente, especialmente para Estados Unidos y la Unión Europea, que ahora se enfrentan a un frente de batalla no solo militar, sino también diplomático. Si Corea del Norte está dispuesta a enviar tropas a Rusia, ¿qué otras formas de apoyo pueden surgir, ya sea en el suministro de recursos, tecnología o armas? Esta aproximación genera una nueva capa de tensión, ya que otros países con relaciones delicadas con Occidente pueden verla como una oportunidad para desafiar las sanciones y la influencia de formas menos convencionales. Ucrania, a su vez, gana más visibilidad y apoyo del mundo occidental, que ve en su resistencia un bastión contra la expansión de estas alianzas autoritarias a largo plazo. La alianza entre Rusia y Corea del Norte puede cambiar las reglas del juego en la política mundial. Es posible que asistamos a un reforzamiento de las sanciones, tratando de aislar aún más a estos países en la escena mundial. También existe el riesgo de que estos bloqueos solo fomenten nuevas colaboraciones entre regímenes autoritarios, formando una red de apoyo y resistencia contra las potencias occidentales. Con ello, la guerra en Ucrania trasciende sus fronteras y se convierte en un símbolo de resistencia y disputa de ideales en el escenario mundial, llevando el conflicto a un punto en el que cada acción local tiene un impacto global directo. La participación de tropas norcoreanas intensifica el conflicto y plantea interrogantes sobre lo que hay detrás de ese apoyo exterior a Rusia. Puede servir de modelo para que otros países con intereses propios se unan a la guerra, cambiando por completo la dinámica del combate. Para Ucrania, esta batalla no será solo contra un único enemigo, sino contra una coalición de fuerzas extranjeras. Cada nuevo aliado que se une a Rusia aporta nuevos retos y aumenta la complejidad de una guerra que ya requiere adaptación y resistencia diaria por parte de los ucranianos. Además, la presencia de países extranjeros puede provocar una prolongación del conflicto, con recursos y fuerzas humanas que aparentemente no se agotan. Rusia, al apoyarse en aliados como Corea del Norte, puede prolongar sus operaciones y presionar a Ucrania durante más tiempo. Esto supone una tensión adicional para Occidente, que apoya a Ucrania y se enfrenta a un dilema. ¿En qué momento seguirá enviando ayuda y apoyo a un conflicto que puede no tener un desenlace cercano? Las implicaciones de un apoyo continuado también pueden afectar a las economías domésticas y a las políticas de los países europeos y de la UE, que ya sienten el peso de la guerra en sus propias fronteras. El futuro de la guerra en Ucrania parece cada vez más incierto, y las estrategias de ambos bandos seguirán evolucionando
a medida que entren en escena nuevos actores. Con cada movimiento, Rusia y sus aliados en Ucrania se preparan para responder, defendiendo su territorio y soberanía. La gran pregunta ahora es hasta dónde puede expandirse esta red de alianzas y conflictos, y cuáles serán los próximos pasos hacia una guerra que más que nunca parece un reflejo de las tensiones mundiales. ¿Nos acercamos a un punto de inflexión o el conflicto solo está adquiriendo nuevas capas de complejidad? Con el escenario de la guerra en Ucrania cada vez más intrincado, las posibilidades de futuros acontecimientos se multiplican, creando una sensación de incertidumbre tanto para los implicados directamente como para el mundo como observadores. La presencia de fuerzas norcoreanas aliadas de Rusia indica que el conflicto puede convertirse en algo más grande que una disputa territorial. Se trata de un juego de poder en el que cada aliado se convierte en una pieza estratégica en el tablero mundial. Para Ucrania, esto significa enfrentarse no solo al ejército ruso, sino a toda una red de apoyo internacional que puede incluir a otros países dispuestos a desafiar el equilibrio de poder occidental. Entre los posibles escenarios, una prolongación indefinida de la guerra es uno de los más preocupantes. Si Rusia sigue recibiendo apoyo de aliados como Corea del Norte, Ucrania podría enfrentarse a un desafío casi ininterrumpido en el que cada victoria y cada retirada tienen un peso significativo. Para Occidente, esta prórroga puede suponer una presión constante para proporcionar apoyo logístico y financiero, lo que aumentaría los costes de forma significativa y acabaría provocando debates internos sobre la viabilidad de seguir apoyando a Ucrania. Consciente de este contexto, Ucrania puede buscar estrategias de resistencia prolongada, aprovechando su familiaridad con el terreno y la movilización del apoyo popular. Otro posible resultado es una intensificación del apoyo occidental a Ucrania en un intento de contrarrestar la creciente influencia de los aliados de Rusia. A medida que se desarrolle la situación, es posible que Occidente se vea obligado a aumentar su ayuda militar y sus esfuerzos diplomáticos, con el objetivo de reforzar las defensas de Ucrania y disuadir de nuevas agresiones. Esto podría implicar armamento más avanzado, intercambio de inteligencia y asociaciones estratégicas, mejorando la capacidad de Ucrania para resistir ataques prolongados. Sin embargo, esta escalada de apoyo podría agravar aún más las tensiones con Rusia y sus aliados, pudiendo desembocar en enfrentamientos geopolíticos más amplios. La participación de tropas norcoreanas añade otra dimensión al conflicto, revelando la intrincada red de alianzas mundiales y hasta dónde llegarán las naciones para afirmar su influencia. Para Ucrania, el reto no reside solo en la estrategia militar, sino también en mantener la solidaridad internacional y aprovechar el apoyo mundial para reforzar su resistencia contra un enemigo polifacético. Esto requiere una diplomacia hábil y la capacidad de navegar por las complejidades de las relaciones internacionales, garantizando que la narrativa de la lucha de Ucrania permanezca en primera línea del discurso mundial. A medida que avance la guerra, la resistencia y adaptabilidad de las fuerzas ucranianas serán cruciales para contrarrestar las amenazas que plantean las tropas extranjeras. La integración de soldados norcoreanos en el campo de batalla podría servir de catalizador para que Ucrania innovara sus tácticas, empleando la guerra no convencional y aprovechando los conocimientos locales para superar a una alianza que puede parecer desalentadora, pero que está plagada de posibles vulnerabilidades. Este conflicto subraya también el enfrentamiento ideológico más amplio entre regímenes autoritarios y naciones democráticas. Una lucha que resuena mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Es un testimonio de la dinámica de poder duradera que da forma a nuestro mundo, donde las acciones de cada nación tienen efectos dominó en la escena mundial. La presencia de tropas norcoreanas en Ucrania es un claro recordatorio de la interconexión de los conflictos mundiales y de la necesidad de vigilar la protección de los valores democráticos. El mundo observa el desarrollo de estas alianzas, y cada movimiento se examina y analiza por sus implicaciones en futuros escenarios geopolíticos. Frente a la adversidad, la determinación y la perspicacia estratégica de Ucrania se pondrán a prueba, revelando la verdadera profundidad de su determinación y la fuerza de sus alianzas internacionales. Al profundizar en esta compleja red de alianzas y maniobras estratégicas, uno no puede evitar preguntarse por las implicaciones a largo plazo
de tales asociaciones. La implicación de tropas norcoreanas en Ucrania sentará un precedente para que otros regímenes autoritarios sigan sus pasos o impulsará a las naciones democráticas a unirse en la defensa de valores compartidos. Las respuestas a estas preguntas determinarán sin duda el futuro de la política mundial y el equilibrio de poder en los próximos años. Así pues, a medida que asistimos al desarrollo de este drama en el escenario mundial, resulta cada vez más evidente que hay mucho en juego y que los resultados son inciertos. ¿Cómo se escribirá este capítulo de la historia? ¿Será un relato de resistencia y unidad o de división y discordia? Las respuestas no solo están en manos de los líderes mundiales, sino también en los corazones y las mentes de quienes están en primera línea y de quienes les apoyan desde lejos. En esta intrincada danza de diplomacia y guerra, las decisiones que se tomen hoy resonarán en el tiempo, dando forma al mundo de las generaciones venideras. Mientras seguimos la evolución de los acontecimientos en Ucrania, mantengámonos comprometidos e informados, dispuestos a prestar nuestra voz y nuestras acciones a las causas en las que creemos. Y como siempre, si esta exploración te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más análisis en profundidad y actualizaciones sobre el panorama geopolítico en constante evolución. Juntos podemos mantenernos informados y marcar la diferencia, paso a paso. Por supuesto, aquí está la segunda parte del artículo reescrito. El objetivo estratégico de Rusia al incluir tropas norcoreanas en el conflicto es, por supuesto, liberar a sus propias fuerzas para que se centren en áreas prioritarias. Putin ha establecido un ambicioso calendario para retomar regiones cruciales de Ucrania antes de febrero, y esta nueva asociación parece ser una pieza importante para acelerar este plan. Con soldados norcoreanos cubriendo algunas de las líneas del frente, Rusia tiene la posibilidad de concentrar sus esfuerzos y recursos donde son realmente importantes. Sin embargo, esta estrategia también requiere que los inexpertos soldados norcoreanos lleven el peso de la línea del frente en territorio inexplorado. Además de la redistribución de fuerzas, la alianza también pretende reforzar la presión rusa en regiones más complejas donde las fuerzas locales han sido eficaces. Putin sabe que para mantener la ventaja en la guerra de Ucrania, necesita soldados en cantidad y disposición. Esta estrategia de sobrecargar de tropas las líneas ucranianas crea incertidumbre sobre la capacidad de las fuerzas extranjeras para mantener el impulso. No es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad y familiaridad con el campo de batalla. Las tropas norcoreanas no siempre poseen lo necesario. Para Rusia, el reloj corre y cada retraso en el cumplimiento de este calendario puede poner en peligro a los soldados rusos. Utilizar a las tropas norcoreanas como apoyo en zonas menos críticas puede ser clave para cumplir los plazos. Pero Ucrania es consciente de esta estrategia y bien puede explotar en su beneficio la falta de experiencia y organización de los soldados aliados. Este juego de ajedrez de redistribuir, presionar y avanzar puede convertir esta alianza en un arma de doble filo para Rusia, dependiendo de cómo responda Ucrania a estos movimientos. A pesar de los retos, hay una habilidad de los soldados norcoreanos que no puede ignorarse: el intenso entrenamiento para operaciones en el terreno. La familiaridad que tienen con las zonas montañosas y accidentadas es un punto estratégico interesante para Rusia cuando hablamos de las regiones más difíciles de Ucrania, donde la geografía es un obstáculo tanto como el enemigo. Los norcoreanos pueden aportar una importante ventaja para avanzar en zonas complicadas. Es de esperar que esta experiencia sirva para intensificar la presión en lugares donde el terreno ofrece una resistencia natural. Adaptarse al clima y a las condiciones ucranianas no es tarea fácil. Las montañas norcoreanas difieren de las ucranianas en cuanto a clima, vegetación y condiciones del suelo, factores que pueden airear el rendimiento de los soldados. El terreno europeo no responde de la misma manera al entrenamiento que recibieron en Asia. Ucrania, conocedora de esta dificultad de adaptación, puede explotar estos matices locales para armar emboscadas o crear obstáculos inesperados. Es una auténtica prueba de resistencia, en la que el conocimiento local se convierte en un arma poderosa. Para Ucrania, cada intento de los soldados norcoreanos de asentarse en zonas montañosas es una oportunidad de desafiar esta ventaja y convertirla en una trampa. Esto pueden hacerlo las fuerzas que conocen cada detalle del terreno,
aprovechando su propia familiaridad para mantener firme la defensa. En un conflicto en el que cada detalle importa, incluso la habilidad en el terreno puede convertirse en un campo de batalla estratégico en el que la experiencia y la adaptación local marquen la diferencia. Muchos analistas han especulado con la posibilidad de que el verdadero papel de las tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania sea el de carne de cañón, una expresión dura pero que resume el pensamiento que subyace a este movimiento. Con poca experiencia en combates de este tipo y una capacidad de comunicación limitada, estos soldados pueden ser utilizados para ocupar y distraer las defensas ucranianas, mientras Rusia concentra su fuerza en los puntos de mayor importancia. Esta estrategia es peligrosa y controvertida porque pone vidas en peligro sin garantías de éxito, lo que plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones de Putin. Esta posible distracción masiva puede presionar a Ucrania en múltiples frentes, obligándola a dividir sus recursos y su atención. Imagínese tener que luchar en múltiples frentes al mismo tiempo, con tropas extranjeras que, a pesar de su falta de experiencia, siguen representando una amenaza significativa. Ucrania sabe que cada uno de estos movimientos forma parte de una estrategia, y el uso de tropas norcoreanas puede estar lejos de ser un simple movimiento de volumen. Sin embargo, esta presión adicional crea más puntos de vulnerabilidad para ambas partes. La incertidumbre sobre la eficacia de estas tropas y su posible uso como carne de cañón también genera tensión psicológica entre las líneas ucranianas. ¿Son estos soldados meros peones? ¿O hay un plan más elaborado que están ayudando a ejecutar? Mientras Ucrania se defiende y observa, Rusia juega con la idea de que incluso los soldados de apoyo pueden ser piezas valiosas para debilitar la resistencia. Es una táctica audaz, pero conlleva grandes riesgos, dependiendo de cómo responda Ucrania a este movimiento inesperado. La participación de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania no es solo un movimiento estratégico para Putin, también refleja la compleja dinámica interna de Corea del Norte. Bajo el mandato de Kim Jong-un, el envío de tropas a un conflicto tan lejano plantea interrogantes sobre la motivación del líder norcoreano, que se enfrenta a desafíos económicos y sociales en su país. Para Kim, esta alianza con Rusia puede representar una oportunidad de reforzar su imagen de poder, como forma de distraer a la población de los problemas internos. Pero el coste de esto puede ser alto, especialmente si las pérdidas son significativas y empiezan a sacudir la confianza de la población en su régimen. La presión a la que se enfrenta Kim en casa es real, y su control sobre el país depende de su capacidad para proyectar fuerza y estabilidad. El envío de soldados para apoyar a Rusia le permite demostrar solidaridad con un poderoso aliado, pero este movimiento es también un riesgo calculado. Cada baja en el campo de batalla puede resonar dentro de Corea del Norte, donde las noticias sobre el conflicto se controlan cuidadosamente. Kim Jong-un sabe que necesita mantener alta la moral y que cualquier percepción de debilidad puede abrir resquicios en su gobierno. En un régimen tan estricto, incluso un error en la elección de alianzas puede tener consecuencias duraderas. Kim se enfrenta al dilema de mostrar fuerza sin comprometer los limitados recursos de su país. Rusia espera una contribución significativa, pero Corea del Norte no puede permitirse sacrificar un gran número de tropas sin consecuencias. La decisión de Kim puede tener graves implicaciones para el futuro de Corea del Norte, tanto a nivel nacional como internacional. En el juego de alianzas, camina sobre una fina línea en la que cada decisión debe ser cuidadosamente considerada. ¿Será capaz de mantener el control interno mientras apoya una guerra que parece cada vez más alejada de sus propias prioridades? Ucrania, al observar la presencia de tropas norcoreanas, ve algo más que un simple añadido al contingente ruso. Ve una oportunidad estratégica para explotar los puntos débiles de esta inusual alianza. Con la experiencia que ha acumulado a lo largo del conflicto, Ucrania puede analizar y atacar los puntos vulnerables provocados por la falta de integración entre los soldados rusos y norcoreanos. La barrera idiomática, la falta de entrenamiento conjunto y la diferencia de tácticas convierten a estas tropas en un objetivo complejo, pero prometedor. Ucrania sabe que presionando estos puntos débiles puede provocar confusión y desacuerdo en las líneas enemigas. Además, el posicionamiento de estas tropas extranjeras en zonas sensibles
crea una serie de posibilidades de contraataque para Ucrania. La presencia de soldados menos experimentados y con una comunicación limitada permite a las fuerzas ucranianas aplicar estrategias de emboscada y guerrilla, aprovechando el conocimiento que tienen de su propio territorio. La resistencia ucraniana puede utilizar drones, operaciones nocturnas y técnicas de sabotaje para debilitar estos despliegues. Para Ucrania, el objetivo no es solo ganar las batallas, sino desmoralizar a las fuerzas aliadas de Putin, creando un escenario en el que estas tropas se den cuenta de primera mano de la complejidad del conflicto. Por último, Ucrania también puede aprovechar la carga psicológica que la inserción de tropas extranjeras provoca entre los propios soldados rusos. Los soldados acostumbrados a combatir con aliados fiables pueden sentir la tensión de depender de tropas que no comparten los mismos métodos de combate. Para Ucrania, la presencia de tropas norcoreanas es una capa más en este conflicto, ya de por sí polifacético, en el que cada movimiento se estudia meticulosamente. Ucrania, al observar a estas nuevas fuerzas sobre el terreno, sabe que su ventaja estratégica reside en la rapidez y la adaptación. Cada acción de contraataque es un recordatorio constante de que el territorio ucraniano se mantiene firme. Y, sea cual sea el desafío, una alianza entre Rusia y Corea del Norte no solo afecta al escenario bélico de Ucrania, sino que reverbera intensamente en el tablero geopolítico mundial. La presencia de tropas norcoreanas junto a las rusas señala un fortalecimiento de las alianzas entre regímenes que llevan mucho tiempo desafiando las normas y presiones occidentales. Para Occidente, esta unión es una advertencia, pues indica que Rusia está dispuesta a buscar aliados en cualquier rincón del mundo, aunque ello implique involucrar a países con políticas aún más radicales y aisladas. Esta alianza puede influir en otros países para que reevalúen sus posiciones y alianzas. El movimiento también genera una reacción en Occidente, especialmente para Estados Unidos y la Unión Europea, que ahora se enfrentan a un frente de batalla no solo militar, sino también diplomático. Si Corea del Norte está dispuesta a enviar tropas a Rusia, ¿qué otras formas de apoyo pueden surgir, ya sea en el suministro de recursos, tecnología o armas? Esta aproximación genera una nueva capa de tensión, ya que otros países con relaciones delicadas con Occidente pueden verla como una oportunidad para desafiar las sanciones y la influencia de formas menos convencionales. Ucrania, a su vez, gana más visibilidad y apoyo del mundo occidental, que ve en su resistencia un bastión contra la expansión de estas alianzas autoritarias a largo plazo. La alianza entre Rusia y Corea del Norte puede cambiar las reglas del juego en la política mundial. Es posible que veamos un refuerzo de las sanciones, tratando de aislar aún más a estos países en la escena mundial. También existe el riesgo de que estos bloqueos solo fomenten nuevas colaboraciones entre regímenes autoritarios, formando una red de apoyo y resistencia contra las potencias occidentales. Con ello, la guerra en Ucrania trasciende sus fronteras y se convierte en un símbolo de resistencia y disputa de ideales en el escenario mundial, llevando el conflicto a un punto en el que cada acción local tiene un impacto global directo. La participación de tropas norcoreanas intensifica el conflicto y plantea interrogantes sobre lo que hay detrás de ese apoyo exterior a Rusia. Puede servir de modelo para que otros países con intereses propios se unan a la guerra, cambiando por completo la dinámica del combate. Para Ucrania, esta batalla no será solo contra un único enemigo, sino contra una coalición de fuerzas extranjeras. Cada nuevo aliado que se une a Rusia aporta nuevos retos y aumenta la complejidad de una guerra que ya requiere adaptación y resistencia diaria por parte de los ucranianos. Además, la presencia de países extranjeros puede provocar una prolongación del conflicto, con recursos y fuerzas humanas que aparentemente no se agotan. Rusia, al apoyarse en aliados como Corea del Norte, puede prolongar sus operaciones y presionar a Ucrania durante más tiempo. Esto supone una tensión adicional para Occidente, que apoya a Ucrania y se enfrenta a un dilema. ¿En qué momento seguirá enviando ayuda y apoyo a un conflicto que puede no tener un desenlace cercano? Las implicaciones de un apoyo continuado también pueden afectar a las economías domésticas y a las políticas de los países europeos y de la UE, que ya sienten el peso de la guerra en sus propias fronteras. El futuro de la guerra en Ucrania parece cada vez más incierto, y las estrategias de ambos bandos seguirán evolucionando
a medida que entren en escena nuevos actores. Con cada movimiento, Rusia y sus aliados en Ucrania se preparan para responder, defendiendo su territorio y soberanía. La gran pregunta ahora es, ¿hasta dónde puede expandirse esta red de alianzas y conflictos? ¿Y cuáles serán los próximos pasos hacia una guerra que más que nunca parece un reflejo de las tensiones mundiales? ¿Nos acercamos a un punto de inflexión o el conflicto solo está adquiriendo nuevas capas de complejidad? Con el escenario de la guerra en Ucrania cada vez más intrincado, las posibilidades de futuros acontecimientos se multiplican, creando una sensación de incertidumbre tanto para los implicados directamente como para el mundo como observadores. La presencia de fuerzas norcoreanas aliadas de Rusia indica que el conflicto puede convertirse en algo más grande que una disputa territorial. Se trata de un juego de poder en el que cada aliado se convierte en una pieza estratégica en el tablero mundial. Para Ucrania, esto significa enfrentarse no solo al ejército ruso, sino a toda una red de apoyo internacional que puede incluir a otros países dispuestos a desafiar el equilibrio de poder occidental. Entre los posibles escenarios, una prolongación indefinida de la guerra es uno de los más preocupantes. Si Rusia sigue recibiendo apoyo de aliados como Corea del Norte, Ucrania podría enfrentarse a un desafío casi ininterrumpido en el que cada victoria y cada retirada tienen un peso significativo. Para Occidente, esta prórroga puede suponer una presión constante para proporcionar apoyo logístico y financiero, lo que aumentaría los costes de forma significativa y acabaría provocando debates internos sobre la viabilidad de seguir apoyando a Ucrania. Consciente de este contexto, Ucrania puede buscar estrategias de resistencia prolongada, aprovechando su familiaridad con el terreno y la movilización del apoyo popular. Otro posible resultado es una intensificación del apoyo occidental a Ucrania, en un intento de contrarrestar la creciente influencia de los aliados de Rusia. A medida que se desarrolle la situación, es posible que Occidente se vea obligado a aumentar su ayuda militar y sus esfuerzos diplomáticos, con el objetivo de reforzar las defensas de Ucrania y disuadir de nuevas agresiones. Esto podría implicar armamento más avanzado, intercambio de inteligencia y asociaciones estratégicas, mejorando la capacidad de Ucrania para resistir ataques prolongados. Sin embargo, esta escalada de apoyo podría agravar aún más las tensiones con Rusia y sus aliados, pudiendo desembocar en enfrentamientos geopolíticos más amplios. La participación de tropas norcoreanas añade otra dimensión al conflicto, revelando la intrincada red de alianzas mundiales y hasta dónde llegarán las naciones para afirmar su influencia. Para Ucrania, el reto no reside solo en la estrategia militar, sino también en mantener la solidaridad internacional y aprovechar el apoyo mundial para reforzar su resistencia contra un enemigo polifacético. Esto requiere una diplomacia hábil y la capacidad de navegar por las complejidades de las relaciones internacionales, garantizando que la narrativa de la lucha de Ucrania permanezca en primera línea del discurso mundial. A medida que avance la guerra, la resistencia y adaptabilidad de las fuerzas ucranianas serán cruciales para contrarrestar las amenazas que plantean las tropas extranjeras. La integración de soldados norcoreanos en el campo de batalla podría servir de catalizador para que Ucrania innovara sus tácticas, empleando la guerra no convencional y aprovechando los conocimientos locales para superar una alianza que puede parecer desalentadora, pero que está plagada de posibles vulnerabilidades. Este conflicto subraya también el enfrentamiento ideológico más amplio entre regímenes autoritarios y naciones democráticas, una lucha que resuena mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Es un testimonio de la dinámica de poder duradera que da forma a nuestro mundo, donde las acciones de cada nación tienen efectos dominó en la escena mundial. La presencia de tropas norcoreanas en Ucrania es un claro recordatorio de la interconexión de los conflictos mundiales y de la necesidad de vigilar la protección de los valores democráticos. El mundo observa el desarrollo de estas alianzas, y cada movimiento se examina y analiza por sus implicaciones en futuros escenarios geopolíticos. Frente a la adversidad, la determinación y la perspicacia estratégica de Ucrania se pondrán a prueba, revelando la verdadera profundidad de su determinación y la fuerza de sus alianzas internacionales. Al profundizar en esta compleja red de alianzas y maniobras estratégicas,
Uno no puede evitar preguntarse por las implicaciones a largo plazo de tales asociaciones.